Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿están todo bien? Está bien, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la unidad número 5. Bueno, recordarán ustedes, hablábamos de etnicidad. No sé si alguien recuerda qué significa. Etnicidad. Hace unos 15 días estábamos hablando del concepto. Hablamos de la palabra raza, grupo étnico. A ver, entonces la etnicidad, también tenemos otra vez una retroalimentación acá. Significa identificarse con, sentirse parte de. Ahí van a rememorar seguramente. Entonces vamos a revisar y vamos a ir viendo algunos términos u orientaciones para reforzar un poco lo que hemos hablado. Grupos étnicos y etnicidad. El, Depende mucho también de la investigación y el momento que se ha publicado un material, así como un libro, para determinar también un concepto. De hecho, se sigue usando la palabra raza, grupo étnico, eh, incluso etnia, que también tiene su frontera en cuanto a lo que pueda significar en la mente de las personas. Y como para formar una etnicidad, entonces también se requiere de un proceso importante. eh, el hecho de compartir la creencia, valores, hábitos, normas, que también va a tener su registro así como antecedente y como práctica que se tiene en un momento dado. Siendo que también los procesos muchas veces en un momento no se ve como algo que pueda llamar la atención, en otro momento sí ya marca una diferencia y a veces incluso preocupación de lo que defienden todavía la tradición. También recordarles que nosotros en ningún momento o en ningún sentido podemos decirlo de que las prácticas están bien o que están mal. Porque desde la cultura uno solamente puede pensar en la expresión diferente. O sea que es diferente, lo que no significa o no debe entenderse como que es superior o inferior. El hecho de que uno sea académico, el hecho de que uno tenga muchos recursos o que tenga cierta característica física, ¿no? Solamente también podemos hablar de la diferencia, no podemos hablar de superioridad ni inferioridad. Sí, Gabriel, adelante. Sí, sí, sí. Así es. Nosotros habíamos estudiado un concepto que es etnocentrismo, que también se orienta hacia lo que está diciendo. Y para contraponer, entonces, también se ha creado el concepto relativismo cultural, el sistema, la escuela boasiana. Ahí entonces se valora a cada cultura desde lo suyo, desde su práctica.
Ahora cuando caemos en la idea de que uno puede ser superior o presenta cierta característica para hacer entender o insinuar esa situación, ya es un problema de otra categoría que puede ubicarse dentro del ambiente económico, político, pero no en el ámbito cultural. Entonces el grupo étnico puede incluir un nombre colectivo, una creencia acerca de su ascendencia común, porque muchas veces se sostiene así ideas que mantiene, eh, podemos decir, unida una cultura o los integrantes de una cultura. ¿Por qué? Porque se asocian con algún acontecimiento que todos manejan. Y para recordar muchas veces o para mantener en la memoria, a veces también se requiere de cierta práctica. Cada cultura o cada nación o cada etnia, raza, cultura, expresiones así que son parecidas en su significado, necesita de un tiempo para su construcción. No es que cuando uno vino acá a Asunción 2 meses y ya puede llamarse asunceno. O sea que no es el lugar, desde el punto de vista antropológico, no es el lugar donde uno vive, sino esa construcción de todos los usos, hábitos y lo que finalmente se convierte en tradición con el correr del tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra pueblo, la palabra cultura, la palabra etnia. ¿Por qué? Porque tiene que entenderse como un criterio de convivencia, de unidad, identificarse con. Ahora vemos nuevamente entonces la etnicidad como una retroalimentación, significa identificación con y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de otros grupos debido a esa afiliación. La exclusión en ese caso no es una idea negativa. Simplemente el hecho de que cuando yo tengo mi identidad o me siento parte de, entonces con ese grupo yo voy a asociarme siempre. Lo que tampoco, así como les había dicho, no hay que entenderse que yo estoy en contra del otro grupo, sino simplemente que necesito también la confirmación de lo que yo soy. Y esa confirmación se construye entonces con el paso del tiempo, de manera activa, a veces no tanto, pero forma parte de un grupo. En nuestro caso, vamos hacia Asunceno, paraguayo, o el lugar donde uno esté residiendo. Las cuestiones de la etnicidad pueden ser complejas, también ya habíamos dicho eso, porque no es solamente, y vuelvo a decirle, vivir en un lugar. Es entender, comprender, darse cuenta de que el otro es diferente, entonces, o sea, que el otro existe y también eso me da pie para comprender que yo tengo identidad y así. Habíamos dicho que cuando uno vive en el mismo lugar, con el mismo grupo, comparte toda la vida, entonces difícilmente va a reflexionar sobre eso lo que estoy diciendo. Ahora cuando vemos a alguien que no hace lo mismo lo que yo hago, entonces ahí en esa alteridad uno también habíamos dicho que no solamente entiendo que el otro es diferente, sino también que yo tengo mi rasgo propio. O al revés, que yo tengo rasgo propio, entonces eso me permite entender que el otro es diferente. Que en ningún sentido, vuelvo a decir, que eso no tiene que significar superioridad o inferioridad. Y eso puede ir variando. La forma de ser va a variar. Hay una cultura que progresa más que otra. Hay cultura que le gusta más la diversión. Ahí también puede entrar el tema de los criterios personales, el punto de vista, lo que le agrada más. Entonces, lo que me agrada más no es sinónimo de verdadero, porque es cuestión de gusto. No es porque a mí me convence, por eso es cierto. Que también eso tenemos que separar. Me convence más, me agrada más, pero también puede haber otra persona que piensa diferente a mí. Piensa lo contrario, o en parte coincidimos y otra parte no. También se mencionó la palabra estatus, ustedes van a recordarlo, y se usa la palabra prestigio en la cultura.
que no son, por ejemplo, posiciones o reconocimientos que uno pueda negociar, sino es un respeto que se gana por parte de la sociedad, dependiendo también del comportamiento o la honestidad, la forma de ser de la persona. Sí, Gabriel, adelante. Sí, 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 está muy bien. Son también apreciaciones, percepciones que uno tiene. eh, Eso siempre va a influenciar nuestra creencia, nuestra forma de ser, el lugar donde uno ha vivido. Y de acuerdo a eso entonces se va construyendo. Es importante detenerse un poco a pensarlo también en lo que, a partir de la diferencia o a partir de la particularidad también en que estamos situados. En cada momento, en cada escenario, y también muchas veces impulsado por los desafíos que nos obligan, por ejemplo, a tener una práctica distinta. Entonces, volviendo al texto, históricamente los científicos abordan el estudio de la diversidad biológica humana en dos formas principales: la clasificación racial y el actual enfoque explicativo que pretende comprender diferencias específicas. Recordando la escuela boasiana, por ejemplo, nos decían que el ambiente, por ejemplo, puede tener más influencia que la parte biológica. O sea que uno a veces se parece más a su ambiente porque de acuerdo a eso crece. Pero hay que recordar que son teorías. La parte genética a veces es mucho más notoria cuando somos observadores y los hermanos así, hermanos de sangre, pensamos que son iguales. Igualito decimos nosotros a veces. Pero para quienes conviven dentro de la misma familia, eso no es cierto. Siempre hay una diferencia. Y esa diferencia entonces se tiene que notar. Entonces la primera parte que algunos teóricos van a decir que ya se ha abandonado, se ha dejado de lado, es la parte racial. Porque siempre también tiene que haber una evolución, un enfoque diferente como para explicar las similitudes y diferencias entre las personas. Entonces acá, de cualquier forma, ¿qué es una raza? No pregunta. Una raza biológica es la subdivisión geográficamente aislada de una especie. Entonces depende de las características observables que nosotros tenemos en cuenta para hacer nuestra diferenciación o nuestra calificación. Entonces ahí también cuando se van encontrando una cultura con otra, ya van siendo diferentes. Pero si la misma cultura pues, se juntaron toda la vida del mismo modo, entonces tampoco habría mucha diferencia. Eso, ahí surge lo que se llama la subespecie, porque en la época de la conquista, o en época de guerra, o cualquier tipo de difusión, se producen lo que se llaman cruzas, como dicen los antropólogos. También puede ocurrir eso con otra especie u otro tipo de animal que no sea el racional, específicamente como el ser humano. Ahora, se supone que una raza refleja la parte genética, lo que uno hereda. O sea que el hijo, como en el caso del mestizo, el mestizo o el paraguayo quizás no es un español, pero tampoco es un nativo, sino ya es producto de esa unión entre un europeo y un nativo. Y nace un nuevo ser. Entonces, el paraguayo es como que está en el medio, así no, entonces busca esa identidad. No soy europeo, no soy nativo, soy paraguayo.
Entonces, ¿qué significa ser paraguayo? Lo que se va a estudiar siempre. Entonces, hay muchos así estudios, muchos investigadores que pueden, por ejemplo, de alguna manera identificar o caracterizar los rasgos a partir de lo observable y va a llamar raza. Vamos a ver las especificaciones en cuanto a eso también, que la biología manifiesta lo que se ve, se observa, lo que somos testigos. Entonces ahí uno va a decir, bueno, esto se parece a, o este es de tal grupo, o tiene esta orientación. Y cuando son muy diferentes, entonces también es como que ya saca una especie de conclusión de que este no es un paraguayo, lo dice, o este no es un europeo, lo dice. Entonces es como que ya en forma a priori nosotros ya tenemos nuestra calificación a partir de lo que conocemos. Y muchas veces no es, no podemos lo demasiado poner ese sello de que una persona tiene que ser sí o sí porque nació o creció en tal lugar. Ahora lo observable son color de la piel, la forma del cabello, color de los ojos, la parte de la forma del rostro. Entonces todos esos son aspectos observables y que todo también podemos ser testigos sin ser muy atentos a veces, pero se nota, ¿verdad? Entonces la raza, como la etnicidad, es una categoría cultural más que una realidad biológica. Porque así como le dije en algún momento, eso se construye en la convivencia. Entonces uno va a decir, por ejemplo, bueno, yo soy de tal pueblo. Esa palabra o esa expresión pueblo, por ejemplo, ¿qué connota? ¿Qué significa? No es la definición en sí lo que se busca, sino sentirse parte de. Yo soy de tal lugar. Entonces, ese tal lugar me da pie para entender que también le gusta lo que, o por lo menos tiene una orientación hacia la práctica de las personas que viven en ese sitio. Entonces, la idea que tenemos acá, que la etnicidad o la raza es posible pensar en una construcción. Y de hecho que es así, pero lo que nos falta un poco la parte reflexiva. Entonces no es posible definir biológicamente a la raza humana. No podemos decirlo, esto es así, y cerramos. Sino siempre hay una posibilidad de que seamos diferentes. Entonces solo son posibles las construcciones culturales de raza, aun cuando la persona promedio conceptualiza la raza en términos biológicos. Porque una cosa es el aspecto físico y otra cosa es el aspecto de la forma en que uno piensa y la forma de encaminar cualquier tipo de proyecto que aparezca en su vida, también pensando en la idea o cuando tiene la idea de progreso. Porque no creo que exista una persona o una sociedad que no le gustaría estar bien. Y en muchos casos que le gustaría estar mejor. Entonces, todo eso lo requiere de ciertas técnicas que también implica el hecho de la unidad, por ejemplo. El hecho de entenderse, llevarse bien. Y ese llevarse bien quizá también sea un motivo para perpetuar cualquier cultura. Porque hay culturas que desaparecen, hay otras culturas que sí permanecen por muchísimo tiempo. Entonces probablemente es mejor usar el término grupo étnico en lugar de raza. Una recomendación de la antropología. Sería lo mismo en cuanto a contenido, pero es un término más recomendable por el hecho de que puede ser que no sea discriminativo. Que también es un reclamo que se convierte en ciertos artículos de los derechos. ¿Por qué? Porque uno, cuando atenta contra los principios del otro, entonces también de hecho que uno se va a sentir no bien en ese sentido cuando hacemos las distinciones. ¿Por qué? Porque no solamente en la palabra está una especie de ubicación, sino en el fondo hay
una idea ¿no? de volverlo en forma despectiva. Por ejemplo, cuando en Europa se dice sudaca, no estamos diciendo que solamente es sudamericano, sino también expresar que eso puede tener una idea diferente, ¿verdad? Que es inferior, es un trabajador, se va a buscar mejores vidas, ¿sí? Entonces, todas esas connotaciones se pueden dar cuando decimos la palabra latino, ¿no? Dependiendo del lugar donde uno se encuentra, el país. Ah, ellos son latinoamericanos, no, ellos son afroamericanos, ¿verdad? Entonces, fíjense que en cada concepto hay una idea de lo que pueda connotar. Ah, ellos son del interior, no, ellos son de tal barrio. En cada expresión que nosotros damos, no solamente queremos dar la pista de lo que estamos diciendo en cuanto al lugar, sino lo que queremos señalar lo que no decimos abiertamente, pero en el fondo la gente entiende. ¿Por qué? Porque es una construcción que se va haciendo. Entonces, la raza son grupos étnicos que se supone, según los miembros de una cultura particular, tienen una base biológica. Sin embargo, son una construcción social. Entonces, ahí llegamos ya al acuerdo de que es una construcción social. No es, por ejemplo, una situación que yo pueda decir así de entrada, es así y punto. Por eso es la consulta que yo le dejo a ustedes. ¿De qué manera se produce la construcción social de la raza? Y usted, que si me puede decir qué se entiende de esto. Sí, sí. Sí. Lo importante es entender pues, lo que uno es, no es una casualidad, sino es un proceso que se vino haciendo, eh, una combinación de varios elementos, así, cuando uno dice, yo soy, por ejemplo, paraguayo, yo soy asunceno, no es un antojo con lo que surge cuando yo tengo 20 años, 40 años, sino el paso a paso que se fue haciendo así, en contacto con diferentes miembros de la comunidad y el modelo de práctica o comportamiento también que se tiene a lo largo de lo que ha vivido y lo que no también, porque hay una tradición anterior siempre que se enseña al sujeto que se va adentrando y eso continúa. Muchas veces por como un mecanismo así de conservación y otras veces sí, porque forma parte de la motivación directamente del ser humano. Entonces ahí uno va a entender también que la nacionalidad no es solamente vivir en el país, sino es una situación que se va construyendo poco a poco. Y es la idea entonces que yo le quiero transmitir hoy sobre la parte, la continuación y la parte final ya de esta unidad 5 como parte todavía de lo que es la etnicidad como palabra y entender también lo que es la palabra raza, la palabra cultura, grupos étnicos, que son sinónimos hasta cierto punto y todos los casos entonces representa una construcción.